Bienvenidos, bienvenidas a esta presentación. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de una gran autora joven, como lo pueden ver, para que ustedes, jóvenes estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel Nuevo Aragón, vean que sí se puede. También es nuestra vecina, hablando geográficamente, es de la hermana república de Ecatepec. Y miren que les habla un integrante de la hermana república de Nezahualcóyotl. Entonces, estamos hablando mexiquenses unidos. Entonces muchos de ustedes seguramente también son de aquí, de la Gustavo Madero, de la Venustiano Carranza, o bien son de Ecatepec o son de Neza. ¿Hay alguien de Ecatepec aquí? Una. ¿Hay alguien de Neza? Que sea nadie. Bueno, entonces somos dos mexiquenses que estamos aquí hoy en el Colegio de Bachilleres Plantel Nuevo Aragón presentando un excelente libro. Créanme, es un libro que nos envuelve en el terror, también nos envuelve en las distopías, y todo con un estilo bastante atractivo y muy ad hoc con las épocas actuales. ¿Por qué? Tanto por los temas, los tratamientos, pero sobre todo por esa palabrita que a muchos de ustedes tal vez les va a gustar, que es la brevedad. Porque muchas veces uno no se quiere acercar a la literatura porque son estos mamotretos de 600, 700 páginas, y uno comienza a cuestionarse: ¿cuánto tiempo me va a llevar el leer todo esto y qué podría hacer más en vez de estar dedicándole tiempo a este libro, ¿no? O acercarse a los clásicos, que también son muy extensos y muy complejos. Y justamente la obra de nuestra invitada es esa mezcla de tradiciones, de visiones, de tópicos, como les mencionamos los expertos en literatura, entendiendo tópico como lugares comunes, pero breve, de manera breve. Nuestra invitada sabe manejar la brevedad de manera magistral, al grado de que también, además de ser autora, pues también ahora ya es maestra, da talleres. Entonces también, si ustedes están interesados en escribir y están buscando a alguien que les enseñe las herramientas de la creación literaria, también nuestra invitada puede darles esas herramientas y no solamente estos excelentes relatos. Pero les presento formalmente a nuestra invitada. ¿Quién es nuestra invitada? Es Yasmín García Vázquez, a quien le agradezco infinitamente su presencia en esta primera feria del libro del Colegio de Bachilleres Plantel Nuevo Aragón. Recibámosla con un fuerte y merecido aplauso. Pero bueno, no me vinieron a ver a mí, no me vinieron a escuchar a mí, sino a nuestra invitada. Entonces, sin más preámbulo, pues muchísimas gracias, Yasmín, y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias al Plantel Bachilleres 9 en Aragón por la invitación, a Leonel por supuesto, y felicidades por esta iniciativa. Yo, de los años que fui maestra en preparatoria y universidad, siempre trataba, ¿no?, como de llamar a los jóvenes justo a lo que dijo ahorita Leonel, a como despertar un poco el interés en la lectura, que a veces los acercamientos de los programas de estudio no son los más acertados, y en lugar de acercarlos los terminan alejando, se los venden como algo aburrido, como algo obligatorio. Entonces, pues que sepan que no es así, que la literatura es arte, antes que todo es arte, antes de ser una materia, una asignatura, una calificación, es un arte como el cine, la danza, la música. Entonces, la literatura es libre, y en este caso estos cuentos creo que también lo son. Les platico un poco de mi librito. En realidad yo ya había sido publicada en otros 10 libros, más o menos. Empecé a escribir pues desde jovencita, gané mi primer concurso a los 18 años y me publicaron mi primer cuento, Los Nombres Perseguidos, salió en un periódico de Ecatepec y toda la onda. Entonces estaba yo muy emocionada y dije, ya aquí es mi camino. Pero pues tuvo que pasar bastante tiempo para ya verme publicada en un libro formal. Cuando la gente me leía en las otras antologías, salía un cuento mío o un poema mío con otras autoras o autores y me decían como, oye, pero quiero leer más de ti, nada más viene un cuento. Oye, pero quiero leer otras historias y nada más son 3 paginitas tuyas. Entonces me animé, me fueron animando también los lectores y las lectoras, y es así como decido sacar Después del Exilio. Yo ya tenía bastantes cuentos escritos, les digo, pues empecé así como desde chiquilla. Y lo que hice fue ver cuáles no estaban comprometidos, en sentido de cuáles no había mandado yo a una editorial o a un concurso, etcétera. Y vi que los que estaban libres eran justo los de ciencia ficción, los de terror y horror. Entonces me di cuenta que ahí estaba mi libro. Lo que hice fue juntarlos. Fui con una editorial independiente. Yo me manejo en el medio independiente, pues vivo en la periferia, siempre me manejo en las orillas.
el género que escribo, tanto el cuento como la ciencia ficción, el terror tampoco es como lo más académicamente aceptado, lo más comercial, pues no. Entonces siempre como que trato ahí de transgredir en todo sentido. Y lo que ven aquí son 15 historias cortitas, 15 cuentos. La primera parte es ciencia ficción. No sé, tanto cuestiones, viajes en el tiempo, ya saben, la tecnología, otros seres, otros planetas, pero siempre con esta crítica constante hacia la humanidad. Yo sí creo que aunque el entorno siga avanzando, no importa qué tanto perfeccionemos las máquinas, o sea, qué tanto se perfeccione nuestro entorno, si nosotros humanos no progresamos, si no cambiamos nuestros hábitos, o sea, el mundo irremediablemente pues va a seguir igual, ¿no? Entonces, creo que sí, más allá de seguir preocupándonos por avances tecnológicos y inteligencias artificiales, tendríamos que trabajar un poco la inteligencia natural que se está perdiendo. Y en la parte de terror y horror es sí explorarlo a través de lo sobrenatural, lo cruento, a lo mejor los monstruos, el sadismo, la crueldad, pero vuelvo a lo mismo, a pesar de que aquí se refleje en situaciones imaginarias o ficcionales, de verdad yo he comprobado y sigo comprobando una y mil veces que el terror está entre nosotros, en el mundo real. O sea, de verdad a mí me da más miedo el señor que va caminando atrás de mí allá en Ecatepec a las 10 de la noche que el monstruo bajo la cama. Entonces creo que el terror está en cómo nos comportamos, en cómo nos relacionamos, y más allá de temerle a otras criaturas y a monstruos imaginarios, no sé, temerle a lo mejor al vecino de al lado que se mete a su casa y ya no sabemos qué hace, temerle a la persona que comparte nuestro hogar, no sé. Entonces aquí hay muchas situaciones ahí bastante llamativas, disruptivas, desde niños que juran que su mamá fue reemplazada por un monstruo, hasta invasiones a otros planetas, robos que salen mal, venganzas ahí siniestras, experimentaciones, y bueno, todo con mira a eso, a cuestionarnos hacia dónde vamos como humanidad. Y le vuelvo a ceder la palabra a Leonel, no sé si quiera ahí disparar otra pregunta, guiar la charla. Te escucho. No, muchísimas gracias. Y efectivamente, es decir, ustedes tal vez no han tenido la fortuna de leer los textos de Jazz, pero créanme, justamente esto que menciona de el terror como este dador de puntos de partida para reflexionar nuestra realidad. Porque muchas veces nosotros concebimos el terror como entes de otros mundos, entes sobrenaturales que dependen mucho de nuestras creencias, pero a veces el terror, el horror son de situaciones cotidianas, y justamente el terror, aunque se escucha raro lo que voy a decir, el terror más terrorífico es el terror que está en nuestra cotidianidad, porque la probabilidad de que nos topemos con un monstruo tal vez es poca en comparación con toparnos con un feminicida, con un asaltante, con una persona que nos va a violentar de manera psicológica, física, económica, que nos va a violentar de manera política. Justamente creo que ese tipo de terrores a veces se nos olvidan, ¿no? Muestra de ello es ver las carteleras de cine. Casi no hay muchas películas de tendencia de terror psicológico, ¿no? Siempre hablamos de Stephen King y demás, pero muchas de las obras de Stephen King que han pasado a la fama son de estos monstruos extraterrestres, ¿no? Pennywise, por ejemplo, ¿no? Los que vieron o leyeron la novela de It, o Eso, como quieran ustedes, cualquiera de las dos versiones, y justamente, ¿no? Pennywise, que es este reflejo de nuestros miedos y demás. Sí, hay un trasfondo de una crítica social, pero el monstruo viene de afuera. Pero los monstruos que nos muestra Yasmín a lo largo de sus cuentos pueden estar sentados al lado de ustedes, pueden estar hablándoles ahorita con el micrófono, porque justamente ese creo que es un terror que vale la pena experimentar en la literatura, no en la vida. Uno quisiera que los relatos que nos comparte y que desarrolla con muy buen talento nuestra invitada se quedaran solamente aquí, en el papel, en la ficción, pero infelizmente a veces, como siempre dice la frase popular, la ficción supera a la realidad. Entonces estos relatos muestran esa buena dicotomía entre ficción y realidad. Seguramente si ustedes se acercan a la literatura de nuestra invitada, van a encontrar un relato que les va a hacer sentir algo, y esa es justamente la función de la literatura, sin importar si son ciencia ficción, en consecuencia distopías, o en el mundo contrario las utopías, o el terror de cualquier tipo, ya sea extraterrestre, terror psicológico y demás.
la función del arte es generar emociones, esa es la cualidad estética del arte, hacernos sentir algo. Entonces muchos de los relatos de nuestra invitada nos van a hacer sentir pavor, miedo, incertidumbre, y esperando que ustedes hayan tenido buenos maestros de literatura, esas emociones no son malas, porque muchas veces ustedes cuando opinan de un cuento que les hace sentir pavor, miedo, incertidumbres, no me gustó porque mataron al gatito, mataron al niño, o algo así, o al personaje que me gustaba, y por eso no me gusta, y es todo lo contrario. Eso es lo que le da calidad al texto, porque debido al fallecimiento, a la desaparición, al acto violento hacia uno de esos personajes, nosotros pensamos algo, reflexionamos no solo en el mundo creado en el papel, sino en nuestro propio mundo. Nos hace voltear hacia nuestro alrededor y cuestionarnos si eso está ocurriendo a nuestro alrededor, o en el peor de los casos, si nosotros somos el monstruo de alguien más, nosotros lo violentamos de una u otra manera. Entonces, justamente el siguiente punto que yo quisiera que reflexionáramos juntos, Jazz, es justamente cuáles son tus motivos, tus móviles para adentrarnos a estos mundos que infelizmente son más cercanos de lo que pudiéramos pensar. ¿Cuáles son mis móviles? Bueno, para escribir estos cuentos y para escribir en general, voy a citar algo que dijo otra escritora que también es mi amiga Maru San Martín, y ella decía: yo escribo para que lo que pase en mis cuentos no pase en el mundo real. Entonces, como dijo Leonel, yo fervientemente desearía que todo el terror y la crueldad y la violencia se quedara en la ficción, pero lamentablemente no es así, y creo que escribir es una manera de procesarlo, de asimilarlo un poco. Yo no escribo sobre violencia, terror o crueldad para invitar a ella, sino para denunciarla. Yo creo que lo que no se nombra no existe, y si yo nombro todo lo que estoy viviendo a diario a través de situaciones imaginarias, sí, a través de monstruos sobrenaturales y viajes en el tiempo, de todos modos estoy haciendo una denuncia, estoy diciendo que eso existe y que se tiene que combatir, ¿no? Después de todo, finalmente el título, la portada, ahí si la alcanzan a ver, es una reflexión en sí misma. Después del exilio es esta metáfora de como humanidad, volviendo a esta historia, ya sé que la crean o no, yo respeto, yo la tomo solo como referente. Si en realidad Adán y Eva representan a la humanidad y fueron expulsados, bueno, ¿qué hicieron al ser expulsados? ¿Qué hicimos como humanidad? ¿Hicimos nuestro propio cielo o convertimos este lugar en un infierno? Después del exilio es eso, es qué hemos hecho, ¿no? Ahí las imágenes, si pueden ver a Adán, está así como totalmente bajoneado, ahí sin esperanza, están sacados de contexto, que por cierto yo siempre reconozco al artista, que es un chavito súper talentoso, Aldo, que tendrá como 22, no sé, pero este libro ya tiene 2 años, entonces creo que cuando hizo la portada tenía como 20, es de Toluca y trae una propuesta neta muy chida, síganlo en Instagram, está como Aldo Rotten, y él lo conocí porque él ganó un concurso donde yo leí varios cuentos y varios estudiantes de Bellas Artes dibujaban lo que yo leía, y cuando él me mandó sus dibujos así me voló la cabeza. Entonces cuando me animé dije, tú tienes que hacer la portada. Él tiene este motivo recurrente de que a todas sus ilustraciones no les pone rostro, ¿no? Y tiene una idea así súper loca, muy coherente también, de que finalmente ante la muerte pues llegamos sin rostro. Entonces, como un poco la esencia de cada uno, y creo que cuando le platiqué un poco la idea de este libro, supo capturarla bien. Están como totalmente desamparados, cabina telefónica. A mí me gusta pensar que Adán le está hablando a Dios, pero pues que Dios no le contesta y por eso está ahí todo derrotado. También en la pierna de Eva hay un tatuaje, es la serpiente, que estoy obsesionada también con la serpiente en todos sus motivos. En este caso es el uroboro, la serpiente que se come la cola a sí misma eternamente, la eterna paradoja. Y no tiene que ver, o tal vez sí, pero les recomiendo una película súper buena, que es un cuento, pero es el único caso donde está más chida la peli que el cuento, y se llama Predestinación, de ciencia ficción igual, y también les va a volar la cabeza. Entonces de ahí me obsesioné más con ese símbolo, el trisquel, todo. Y bueno, esto para decir que justo desde la portada hasta los cuentos, lo que me motiva es generar un cambio, pequeño o grande, ¿no? A mí creo que he escuchado hasta el cansancio la frase de no vas a cambiar nada con tus cuentos, o bueno, sí, tú eres difusora cultural, pero pues México va a seguir igual, o bueno, sí, pero o sea, sí, ok, igual no voy a cambiar ni la reforma educativa, ni voy a crear grandes becas culturales, ni voy a
crear que en Ecatepec, por ejemplo, tengamos más arte. Pero bueno, si una persona me lee y se identifica, para mí ya es un cambio, no tiene que verse reflejado a gran escala. Yo creo que los cambios comienzan así desde el aleteo de la mariposa y luego llegan ya a ser tormentas, ¿no? Entonces, escribo para cambiar las cosas, y también aprovechando que ahorita Leonel nombraba a Stephen King, también escribo como un pronunciamiento. Creo que es un triple reto. Una, que soy de Ecatepec, y esta idea de que en Ecatepec solo asaltamos combis y que no sabemos leer y que no hay cultura, a mí me gusta siempre romperla, porque yo vengo de ahí y he conocido artistas maravillosos que no le piden nada a los europeos que venden grandes libros. No sé, desde el vato que lee poemas ahí en el transporte público hasta mi amigo que se publica sus libros y saca sus discos, tiene una propuesta impresionante, y todos somos de ese barrio, ¿no? Desde donde según solo se gesta como el virus de la sociedad. Yo creo que no somos el cáncer, al contrario, somos una manchita que es parte de un gran cáncer y que se les olvida de repente darnos la cura a nosotros porque estamos en la orilla. El siguiente, pues que soy mujer, entonces también hay otro estereotipo ahí, ya se está rompiendo, pero durante mucho tiempo fue como, las mujeres solo escriben de amor o desamor o de la casa, y no, las mujeres escribimos de todos los temas habidos y por haber, de todos los géneros, violencia, terror, horror, ciencia ficción, novela romántica, lo que sea, y lo escribimos igual con mucho talento, no hay una mira específica desde un género. Y la tercera, pues que estudié letras, el tercer punto a retar, y la tercera transición, esta etiqueta de te vas a morir de hambre, pues aquí estoy, entonces no me he muerto, y sigo necia en las letras, y que vean que en nuestro país se gesta cultura, que dejen de, o sea, no que dejen de consumir lo extranjero, porque está chido, que amplíen su perspectiva, pero que cuando piensen en ciencia ficción o terror, ya dejen de pensar luego en gente de Estados Unidos o en europeos. Aquí en México tenemos a grandes exponentes, tenemos a dos maestros increíbles, Emiliano González, Adela Fernández, que eran para mí monstruos en el buen sentido, también en el malo, estaban bien locos, monstruos de la literatura, y que no los vemos que se les haga películas, ni que se les venda en Netflix, ni que las grandes editoriales los circulen. Apenas está rescatando su obra. Entonces, también creo que México sufre de un estigma, que aquí lo mismo, ¿no? Somos el Ecatepec del mundo, que aquí no hay cultura, que aquí no hay grandes referentes, y no es así, de verdad. En México hay unos discursos muy chidos, hay escritoras ahorita de ciencia ficción que están rompiéndola, hay escritores de terror y de horror. Repito, no nos tenemos que ir tan lejos, no todo está en Europa, no todo está acá en el vecino que es potencia mundial. También aquí, desde nuestra trinchera, desde nuestros pocos recursos, estamos creando propuestas inigualables, de verdad. Lo que están diciendo las autoras y autores de México no tiene comparación. Justo el vivir esta realidad, México mágico, nos ha dado una mirada que ningún otro país tiene, y creo que eso también debe valorarse. Ahorita mismo en esta feria del libro hay mucho talento nacional, ahí acérquense a todas las mesitas, autoras y autores de aquí que igual tienen mucho que decir y con los que a lo mejor se van a identificar, ¿no? Y bueno, te vuelvo a ceder la palabra. No, y justamente creo que ese es uno de los grandes puntos, y es lo que pretende eventos como este, ¿no? Justamente acercar la cultura, porque muchas veces la escuela, producto de políticas y decisiones, aleja paradójicamente la cultura de la comunidad que está en formación, o incluso de los que nosotros somos los formadores de estudiantes, porque nos enfocamos tanto en planeaciones y políticas educativas que se nos olvida que somos parte de una cultura y que necesitamos dar espacios para escuchar voces. Hoy estamos hablando de literatura, pero también las voces de los científicos, las voces de los sociólogos, de los antropólogos, de los politólogos, sería importante escucharlas en escenarios como los que están teniendo lugar en esta primera feria del libro, ¿no? Obviamente, insisto, nosotros estamos jalando agua a nuestro molino en esta primera, pero yo espero que sea la primera de muchas ferias, y que las pláticas no solamente sean de escritores, escritoras, editoriales, o solo editoriales editoriales, válgase la redundancia, de literatura de ficción, sino también literatura científica, porque son los intereses que tendríamos que tener. O sea, por ejemplo, la ciencia ficción es un muy buen ejemplo, es la mezcla perfecta de la ficción y el conocimiento científico y el trasfondo de una crítica social. Hay películas como Blade Runner, que sí, habla de la ciencia ficción, es ficción, es literatura, sigue tópicos, tropos y todos esos elementos que estudiamos a los que nos dedicamos a las lenguas y literaturas ya hispánicas, alemanas, modernas o lo que sea, o a lo que se dedican los filósofos a cuestionar los motivos de las personas, etcétera. Pero detrás también de ese tipo de literatura hay una realidad tanto científica como social.
Entonces, justamente lo que menciona Jazz es muy, muy valioso y es algo que ustedes como estudiantes tendrían que cuestionarse. ¿Qué micrófono, ya que ahorita yo tengo un micrófono en las manos, qué micrófono quieren agarrar para dar un mensaje? Y no importa si es un mensaje pesimista, si es un mensaje optimista, si es un mensaje de crítica, si es un mensaje anarquista, pero es qué micrófono quieren agarrar. ¿A qué me refiero? ¿Qué mensaje quieren dar? ¿Qué trinchera quieren agarrar? ¿Quieren agarrar el de la literatura como los dos de los que estamos aquí hablando? ¿Quieren agarrar la trinchera también de la docencia? Pero detrás de la docencia implica una profesión, una especialización y saber agarrar la materia prima en la que coincidimos tanto ustedes como los dos personajes que están en esta mesa, que es la palabra. La palabra, y puede ser desde una perspectiva científica, puede ser desde una perspectiva antropológica, puede ser desde políticas públicas y los discursos que muchas veces usan para poderse ganar ese puesto. Esa es la importancia de la palabra. Insisto, hoy estamos aquí con nuestra invitada hablando de la palabra llevada al mundo de la ficción, pero algo que ha caracterizado, y ya estamos a punto de terminar esta primera feria del libro del Colegio de Bachilleres Plantel Nuevo Aragón, el leitmotiv, el hilo conductor de todo esto ha sido la palabra, ya sea la palabra escrita y la palabra impresa, la palabra escrita y publicada en formato digital, la palabra hablada, la palabra escuchada. Como ven, la constante ha sido la palabra. Entonces, la cordial invitación a ustedes es que hagan uso de la palabra. También para divertirse, tampoco siempre hay que ser 100% políticos, creadores, no, también pueden usar la palabra para decirle a esa persona especial que la aman o a esa persona indeseable que la odian, pero también pueden usar la palabra para hacer saber lo que ustedes piensan, lo que ustedes sienten y lo que ustedes necesitan, porque quieran o no, nosotros coincidimos también en algo, somos marginales de alguna manera, para alguien somos marginal. Desde cuestiones tan cursis como que nos dejen en la friend zone, somos marginal para esa persona porque no nos acepta. Somos el otro, el que está al margen, el que solamente recurre a nosotros cuando nos necesita, pero no es recíproco. Pero también, como muy bien mencionaba es el caso particular de nuestra invitada, caer en estos prejuicios de Ecatepec, guarden sus carteras, viene una invitada de Ecatepec, ya se la saben, o les está hablando alguien de Ciudad Nezahualcóyotl, igual, guárdense la cartera, ¿no? Esos prejuicios, o ustedes mismos, vienes de un colegio de bachilleres, ¿quién eres? Ese tipo de prejuicios, la única forma de poderlos romper es precisamente por medio de la palabra y la palabra acompañada por hechos. En el caso de nuestra invitada, usó la palabra para escribir sus relatos, pero también hizo cosas. Desde estudiar, prepararse, escribir, borrar y dar el paso más importante para un autor, acercarse a una editorial, acercarse a concursos, acercarse a personas y decir, miren, aquí está mi obra, ¿qué dices? ¿Qué opinas? Sentarse en eventos como los que están teniendo lugar en estos momentos y hablarle a un público que tal vez al principio no te presta atención porque no te conoce, porque no le interesa, y poco a poco írtelo ganando al grado de que al final, por un lado, sí, quieres la selfie, quieres el autógrafo, quieres conseguir el material, pero también aspiras a ser como esa persona. Tal vez, insisto, no en el ámbito de la literatura, pero sí el de querer decir algo. Entonces, libros como Después del exilio justamente nos adentran, sí, en estos mundos que Yasmín va creando a lo largo de cada uno de estos relatos que componen esta obra, pero hay un trasfondo, y eso por eso les decía la importancia de tener buenos docentes o tener esa toma de conciencia de los mensajes entre líneas. Cada uno de los relatos que compone este ejemplar que les estoy mostrando en estos momentos tienen historias entre líneas, tienen trabajos, tienen el esfuerzo de alguien más allá de la historia. Entonces, la invitación es justamente no solo acercarse, que obviamente también eso es muy importante, porque Jazz no podría seguir participando en estos eventos y seguir su sueño y seguir con su pasión si no se acercan a su obra los lectores. Es decir, otro punto importante tanto en la obra de Yasmín como en eventos como el que está teniendo lugar en estos momentos en nuestro plantel es la importancia de la otredad, del otro, la alteridad. El escritor le escribe al otro a pesar de que esté reflexionando su realidad, sus necesidades, sus perspectivas. Ustedes son exactamente en estos momentos el otro.
pero para ustedes, Yasmín y quien les habla, Leonel, Alisa, Notelli Correa, somos los otros de ustedes. Ustedes no nos conocen o nada más conocen una faceta de nosotros. Entonces, el siguiente punto que quisiera que compartieras con nuestra comunidad, Jazz, es déjame plantearlo de manera no filológica, pero es ¿a dónde quieres llevar tu estilo? Es decir, tú decías este riesgo de quiero quitar ciertos prejuicios, que felizmente tú quieres tomar esta bandera y decir las mujeres no solo escriben de amor, las mujeres no solamente son lectoras, también son escritoras, pero es obras como Después del exilio, es tu punto de partida ya individual, ya no siendo parte de una antología, es ¿a dónde quieres llegar? En este mundo distópico o bien en la utopía, ¿a dónde quieres llevar tu nombre, tu obra, pensando en un futuro próximo, siguiendo un poco los leitmotiv que algunos de tus cuentos maneja? Bueno, primero la aclaración. Sí, es como mi primer libro formal en solitario, pero antes de Después del exilio no puedo olvidar mencionar Oscuridades, que fue una plaqueta chiquita, igual fue como parte de un concurso de una editorial en Toluca. Entonces ellos eran como, nunca te han publicado en un libro a ti solito, pues manda tus cuentos, ¿no? Mandé 3 cuentos, igual como en esta onda de terror horror, y resultaron seleccionados. Entonces pues no es un libro como tal en forma, pero es un plaquet, y para mí las plaquettes pues también son libros finalmente. Entonces Oscuridades fue como el comienzo. Obviamente fue un tiraje así súper chiquito de 50 libritos y pues igual pasó un poco desapercibido, pero fue el inicio, fue la semilla. Y bueno, ya de ahí sigue y espero sigan otros libros. La verdad es que yo solo estoy como ahí mandando y en espera de que se materialicen, porque escritos ya están. Actualmente ya tengo terminados 3 libros de cuentos, uno de poesía, y sigo trabajando en esa novela interminable que nada más no sale. Y a lo que me gustaría llegar es, pues sí va a sonar así, sueño guajiro, irremediablemente, pero insisto, sí me gustaría cambiar algo por medio de mi palabra. No digo ya toda la estructura política, social, económica de México, pero cambiar desde así pequeñas mentalidades, cambiar desde, no sé, la reflexión en las personas. No sé por qué nombramos cuento y, bueno, por ejemplo, que doy cursos y talleres de escritura, digo cuento y se piensa para niños, para dormir. Para mí el cuento no es para dormir, los cuentos son para despertar, o sea, ya despertar, salir de ese aletargamiento en el que nos tienen los medios y estos discursos vendidos y súper chafas que les compramos aparte. Entonces, para mí el cuento no es para dormir, es para despertar, y no es exclusivo para niños. En todo caso, yo creo que los niños están un poco más despiertos que muchos adultos. Entonces, a mí me gustaría llamar esas conciencias. Finalmente, un cambio, insisto, pequeño o grande, si lo logro a través de mi obra, para mí ya logré mucho. Que de repente me lleguen mensajes ahí a mis redes, de exalumnos, de lectores, de gente que conocí en eventos y que me digan, no sé, me estoy animando a escribir, o oye, ¿sabes qué? Estoy leyendo este libro, o ay, me quedé pensando lo que dijiste, y pues sí está gacha esta situación, y estoy haciendo ahí un colectivo. O sea, ya para mí eso es una victoria que igual y sí no me tiene como en la mejor posición. No soy súper reconocida, soy autora independiente, ni tampoco soy parte de estos grandes monstruos editoriales, comerciales, pero finalmente creo que la escena independiente logra un acercamiento más real, y es lo que a mí me interesa, ¿no? Yo sí creo e insisto que por medio del discurso hablado se puede generar conciencia, siempre y cuando no se quede en la palabra. O sea, creo que la palabra tiene que invitar a la acción. De nada sirve yo ahorita gastármelas y decirles cosas bien chidas y al final pues que no se vea reflejado en mi día a día, ¿no? O que ustedes digan, no, sí, me conmovió, pero pues igual a la media hora ya se les olvidó. Entonces creo que la palabra es la semilla, pero sí tiene que germinar y hay que poner mucha atención en eso. El decirlo, bueno, está padre, pero el decirlo, ¿qué va a cambiar? Entonces es el decirlo para hacerlo, y a través de los actos yo sí creo que se pueden lograr pues pequeños, grandes cambios. Es lo que me gustaría lograr a través de mi escritura, ¿verdad? Espero pues sí, que pronto pues ya se puedan ver publicados los otros libros. Espero pronto seguir haciendo más a través de mis otros proyectos. También aprovecho para nombrar a la FENALEM. Soy parte del comité organizador de la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas, que ese es nuestro principal objetivo, que conozcan a las autoras que están escribiendo actualmente. Creo que sí hay una deuda cultural, los programas de estudio, la escena literaria,
Hasta hace poco eran puros hombres y puros nombres de señores, y está chido porque escriben padre, pero también había mujeres escribiendo y no se les dio foco y nadie hablaba de ellas y no las publicaban. Entonces en la feria es lo que hacemos, darles un lugar, y a partir de otros proyectos también, de repente en Ecatepec con el Círculo del Viento, y pues en mi día a día, ¿no? Veniendo aquí a estas escuelas o ahí difundiendo a escritores en mi página, es lo que trato de hacer, como que volteen hacia acá. Y como siempre digo, sí está chido que conozcan a los clásicos y que lean a los grandes referentes, pero está más padre que también lean a la gente viva, porque somos los vivos los que necesitamos comer y vestir. Entonces también, si nos apoyan, pues qué mejor, ¿verdad? Y bueno, en resumidas cuentas es eso. Me gustaría obviamente posicionarme como autora, llegar a más personas, pero sí, insisto mucho en generar un cambio. Si alguien así en un futuro así súper utópico, alguien diría así como, ella viene de Ecatepec y se queja mucho de Ecatepec, hay que arreglar Ecatepec, yo sería la más feliz, ¿no? Entonces, ojalá, algún día. No, pues muchísimas gracias, y coincido, ¿no? Y somos mexiquenses, y en 2 semanas votamos. Veremos que si logramos hacer un cambio mínimo en las urnas, pero como bien mencionaba Jazz, lo que importan son nuestros actos. Nosotros podemos estar señalando con el dedo flamígero los errores de los demás, pero nunca los propios. Entonces, sí, efectivamente, ¿no? La palabra tiene que ser la semilla de una cadenita de acciones, porque sí, puede ser la crítica, puede ser la denuncia, puede ser la declaración de amor, de guerra, lo que sea, pero lo importante es que esa declaración se vea reflejada en el mundo real. El mundo es de acciones, y miren que se los decimos dos seres de letras, pero lo que importan son las acciones. Pero la siguiente propuesta, Jazz, no sé si te parezca, es si nos haces el honor de leer uno de tus relatos, para que nuestro público justamente conozca tu obra y se adentre a tu terror o a tus distopías, como tú decidas. ¿Cuál tienes en mente? Uno cortito. Adelante. Bueno, voy a leer pues de los más cortitos, ¿no? Para ser breve, no acaparar mucho. Es el primer cuento de la segunda sección, que es un poco terror y horror, y se llama La multitud. Estábamos en la explanada, frente al Palacio Municipal. Creo que nos prometieron algo. Quizás solo fuimos llegando todos ahí hasta volvernos una masa sin propósito. Los primeros alcanzaron lugar en las bancas. Algunos se habían sentado en las jardineras, banquetas, y otros más en el piso. Los demás permanecíamos de pie. Nadie llevaba agua ni sombrilla. Cuando el calor aumentó, un viejo que se encontraba junto a mí comentó que ya llevábamos días esperando, pero el resto no supo si creerle. Solo hasta que el hambre se hizo insoportable, se dispersó la idea de que ya había pasado demasiado tiempo. Una mujer joven, que se había sentado en una de las jardineras, miraba absorta su celular, moviendo el dedo sobre la pantalla con monotonía, riendo o indignándose ante el contenido. No se dio cuenta cuando su pequeño bajó de la jardinera y comenzó a caminar. Se alejaba cada vez más, y aunque corría y gritaba llamando la atención de muchos, la madre continuaba con su rostro fijo en la pantalla. Pensé en tomar al niño del brazo y devolverlo junto a su madre antes de que se perdiera, pero la intención no supo trascender y nunca me moví. Era extraño. A pesar de haber tanta gente, el único ruido que se escuchaba eran las pisadas sin control del niño. Levanté la mirada y noté cómo las personas que estaban a su alrededor lo observaban fijamente. Solo al atender el movimiento que varios de ellos hacían con la lengua, descubrí lo que realmente estaba pasando. Lo saboreaban. Antes de que pudiera hacer algo, un grupo se abalanzó contra él y comenzaron a jalarlo y morderlo como si de un trazo de carne asada se tratara. Mujeres, hombres, algunos jóvenes e incluso los más ancianos se repartían cachos del niño para masticarlo y tragarlo ante mi gesto horrorizado e incrédulo, ante la indiferencia de la madre. La miré con angustia, esperando que reaccionara. Entonces, noté cómo al seguir observando su celular, su gesto de diversión pasó a uno de horror y condena. Frunció las cejas y adoptó un semblante de dolor mientras miraba absorta la pantalla, como si no pudiera creer lo que las imágenes le mostraban. Cuando terminó de ver el video, por fin despegó su rostro del aparato, alzó la mirada y comentó: ¿ya vieron el video del niño que es devorado por la multitud? Pues gracias. Y bueno, básicamente, digo, esto no ha pasado y que no pase,
pero bueno, una madre que se entera de la muerte así súper cruel de su hijo a través del celular y que está pasando frente a ella, no es nada alejada la situación que lo inspiró, que básicamente fue yo viendo cómo casi atropellan a un niñito frente a su mamá, entonces me quedé así como, ¿no? O sea, no se dio cuenta para nada y ya de ahí nace la multitud, ¿no? Y no sé si antes, ahorita de pasar a lo mejor a la última parte, si quieren preguntar o comentar algo, pues invitarlos a que me sigan en redes sociales si quieren conocer más de la escena literaria de México. Seguido ahí comparto obras de autoras, de autores contemporáneos, que repito, aquí tenemos varios, conózcanlos. También comparto eventos en los que pueden conocer también más de la escena actual. Me pueden seguir, mi página oficial de Facebook es tal cual mi nombre, Jazmín García Vázquez, y en Twitter y en Instagram estoy como Jaz Garcín. Igual ahorita lo ideal, si a alguien le interesa, pues puede adquirir el libro, pero si no, me pueden mandar mensajito y hay un PDF que anda circulando libre por ahí que se llama 13, que tiene varios cuentos míos que me han publicado aquí y en otros libros y que yo con mucho gusto ahí comparto. Entonces también que sigan a la FENALEM y pues a todos los proyectos actuales que lean, pero que lean por gusto y que lean gente viva. Y nada, pues ojalá les haya llamado la atención un poco estas historias y les cedo otra vez el micrófono a Leonel. Pues muchísimas. ¿Y qué les pareció el relato? Antes así, primera impresión, ¿qué les pareció? Bien. ¿Se identificaron ustedes que muchas veces como público adolescente están más concentrados en sus pantallas y no voltean la mirada hacia la realidad? Y en este caso, en el relato de nuestra invitada, pues es la muerte de un niño, de tu propio hijo, pero también acá puede ser la muerte de algo, ¿no? Metafóricamente hablando, ¿no? El haber dedicado tanto tiempo viendo la pantalla y desaprovechar ese tiempo que podías haber invertido en leer una buena historia, escribir una buena historia, en crear un discurso, en tomar conciencia de algo, y tal vez perdimos ese tiempo por estar enfocados viendo una pantalla. No está mal ver las pantallas, usar las pantallas como un canal para dar un mensaje, como justamente no acaba de hacer nuestra invitada, ¿no? Las redes sociales no nada más es para ver gente bailando y la viralidad del momento, sino también puede ser para generar un mensaje y también, ¿por qué no?, generar una toma de conciencia hacia nuestros contemporáneos, o por qué no, para futuras generaciones, porque tal vez van a dejar, esa publicación va a dejar huella y va a poder generar esa toma de conciencia o dejar una marca de nuestro paso por este mundo. Pero vamos a cederle la palabra a ustedes. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? No olviden que hay regalitos y aquel que participe, genere una duda, quiera preguntarle algo a nuestra invitada, quiera decir su opinión, al final, además de valorar el trabajo de nuestra invitada, que eso también la enriquece a ella, observar lo que dicen sus lectores, sus escuchas, las percepciones de, en este caso ustedes, como invitados a este evento, también pueden ganar un premio. Entonces, alguno de los libros que tiene nuestra invitada en sus manos puede ser suyo, producto de haber hecho una pregunta, un comentario o algo que sea entrañable para este evento y obviamente para las dos personas que estamos aquí en esta mesa. ¿Alguna observación? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Por favor, si gusta acercarse aquí para que le escuchemos todos, por favor. Tome el micrófono, no muerde el micrófono. De verdad vengo caminando como... Pasa. Bueno, mi pregunta es que creo que confundí un poquito el tema de la historia de su relato, porque creo que, bueno, yo lo interpreté como que venían entre nosotros, pues nos comemos, o sea, no comernos, sino que estamos como que en una lucha constante contra nosotros mismos y contra la gente. Pero ya después me dijo que fue porque vio... No, pero... Muchísimas gracias. ¿Y Uno, ¿cuál? cuál de los dos? ¿Cuál me recomienda? Ahora sí, todo tuyo, Jazz. Bueno, sí, nada más para rescatar el comentario de la compañera. Lo bellísimo de la literatura es que tiene miles de interpretaciones, entonces claro, también ahí en el cuento, digo, esa escena le inspiró, pero también está pues esta crítica hacia las multitudes, que me parecen terribles, porque muy pocas veces las multitudes se juntan para cosas buenas, casi siempre es como el caos y todo así medio creepy, entonces muy bien ahí el comentario de la chica. Y piensen ustedes que van a festivales y demás,
seguramente han vivido sus peores experiencias en esas multitudes. Perder la cartera, perder el celular, ser manoseados, sentirse asfixiados, lo que sea, ¿no? Entonces justamente este entorno de las multitudes también es algo que está cercano de nuestra realidad. O los que viajamos en metro, los que somos mexiquenses otra vez, línea A, línea B del metro, en hora pico, esas son multitudes y no pedazos, ¿no? Todo el mundo habla de la de Pino Suárez, nadie conoce la de Pantitlán, línea A. Vean las fotos, uno que lo vive todos los días entiende relatos como el de nuestra invitada. ¿Alguna otra observación, algún comentario, algo que quieran decir? Por favor, aquí para que lo escuche toda la comunidad. Aquí, en medio, para que no se haga discusión con el micrófono, entonces no se acerque tanto al... Yo considero que se acerca mucho a la realidad porque si nos basamos en la violencia que ejercen sobre el niño, actualmente está la venta de órganos. Y es esa parte en donde allí se está mostrando una realidad sobre la violencia que hay. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Un fuerte aplauso por la participación a nuestras dos compañeras. Y sí, efectivamente, ¿no? Es una terrible realidad esto del tráfico de órganos, tráfico de personas, ¿no? La famosa trata de blancas y demás, o la infelizmente, ¿no? La prostitución infantil, o la pornografía infantil y demás, ¿no? Que hay periodistas, ¿no? Como Lidia Cacho que desnudó esta perversidad del ser humano, que uno lo veía lejano y demás, y de pronto descubrimos justamente lo que decíamos un poco al principio de esta charla, que a veces el terror está al alcance de nuestras manos. Entonces, pues no sé si quisieras agregar algo más, Jazz. Pues nada más agradecerles de verdad mucho. Ya sé que los hayan obligado o no, pero si se quedaron por gusto y les gustó despertar en ustedes lo que escucharon, pues invitarlos, ¿no? A que sigan un poquito esa otra voz a través de leer, de, no sé, hacer algo con sus acciones, de cambiar su mentalidad, y pues agradecer otra vez la invitación. Nada, gracias y ya. Un fuerte aplauso a nuestra querida Jazmín García Vázquez.